Welcome to the Startup Grind. Ya, así que bueno, hoy día nos acompaña Julián Ugarte, así que démosle la bienvenida a Julián Ugarte. Pido a todos que le demos un gran aplauso. Ahí viene Julián. Ya, entonces Julián, la idea, como te conté, de esta entrevista es al final hablar un poco de ti, de Social Lab y cómo está el emprendimiento social hoy día. Así que partamos con, yo creo que lo que muchos de acá quieren conocer y saber es ¿quién es Julián? ¿Ya? Yo creo que me digas quién eres tú, de dónde vienes. Yo sé que no eres de Santiago y básicamente eso, ¿quién es? Un diseñador, persona de Viña, creo que no, que naciste en el sur, así que cuéntanos un poco tu historia. No me acuerdo el momento cuando nací, pero fue cesárea. Ya. Sí, bueno, hay mucha gente acá que no todos son de Santiago, hay mucha gente de fuera de Santiago, de Chile, pero mi historia es que nací en el sur, hijo de una familia bien, yo creo, tradicional, chilena, de clase media, emergente, hijo de dentista, mi mamá más dueña de casa, el segundo de 3 hermanos, mi hermano grande está por ahí. Nací en el sur, en Puerto Montt, pero vivía en un pueblo súper chiquitito que se llama Maullín, que habrá tenido, no sé, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes. Mi papá trabajaba ahí porque estaba haciendo su tipo práctica de dentista. Y viajamos a Viña, que fue mi ciudad de toda la infancia y la juventud. No conocía mucho Santiago, pero está cerquita. Estudié, me portaba mal en el colegio. ¿Ya? No tenía buenas notas, lo pasé increíble, jugaba a la pelota, iba a todas las fiestas. Estudié arquitectura, a los 2 años me cambié a diseño industrial, al DUOC, que es un instituto que tampoco es algo muy reconocido en la academia. Y después caí en Santiago por este proyecto. Ya. ¿Y antes, no sino sí, este. Sí. Antes de pasar, digamos, a la época de Santiago, un poco más de Julián antes de... O sea, Julián antes de lo que hoy día se conoce, Julián antes de crear el spin-off de Techo para Chile, antes de meterse más en emprendimiento social. ¿Por qué diseño? O sea, ¿qué buscabas tú al decir, si sabéis que yo me meto o arquitectura y después me cambio a diseño? ¿Qué fue lo que te movía en ese momento? Nada, creo que de chico me creía inventor. Y me gustaba mucho la gente que hacía cosas como para proponer una solución a algo. Yo me acuerdo que cuando chico dibujaba edificios y hacía un sistema antiincendio que tenía una piscina arriba y se daba vuelta, puras tonteras. Y cuando conocí el diseño industrial, que no lo conocía, de hecho lo conocí cuando entré a estudiar arquitectura, lo encontré increíble. O sea, eso de poder hacer autos, de poder hacer, no sé, encendedores, pero ni siquiera hacer un encendedor nuevo, sino el gallo que inventó el encendedor. Para mí él era un diseñador industrial, o el que inventó el corta uña, o el que inventó la bicicleta, como, no sé, tal vez Da Vinci. Entonces esa cuestión era como una profesión que te hacía ser inventor. Y lo encontré increíble. Y empezaba a ver las cosas que hacían, y estaba llegando la tecnología, y hacían proyectos con 3D que se veían como súper profesionales. Y dije, no, esto es como rápido, puede ser masivo. La arquitectura por lo general es una obra en un lugar específico con un presupuesto muy difícil de levantar, pero que no cambia el mundo, sino cambia ese pequeño entorno. Entonces yo pensaba que el diseño industrial podía ser como un espacio más formal para inventores. Y
nada, pues me puse a estudiar. No, después me di cuenta que en Chile no había industria, pero eso fue un problema después. Ya, y mientras que estás estudiando, ¿en qué momentos que tú dices, bueno, yo ya tengo estas habilidades de alguna manera que me entregan, estoy tratando de solucionar problemas, creando estos prototipos, lo que sea que uno crea en el diseño industrial, que va desde todo, o sea, desde corta uña hasta quizá uno construir algo que salve a millones de personas? ¿En qué momento tú dices, bueno, a ver, me voy a ir más por este lado, encuentro que podemos impactar a millones de personas haciendo esto? ¿Hay algún hito que tú hayas dicho, y sabes que sí, es que ese día fue, o en ese momento me di cuenta que puedo ayudar a más gente de lo que está rendiendo? Sí, a ver, en medio de la carrera empecé a participar en como competencias que habían internas y empecé a hacer algo que creo que era bien particular, que era como cuestionar las bases de del encargo, digamos, de los concursos. Entonces me acuerdo que una vez cuando estaba en segundo, se acercó Unilever a muchos diseñadores industriales y hizo una competencia para ver quién podía hacer mejor los sachets de baja cantidad de ml, 100 ml, que la gente que menos recursos, como lo puede comprar algo grande, iba comprando más de lo que iba necesitando al día, algo que le permita como acercarse a ese nuevo nicho de consumidores que era la gran base de la pirámide social, la gente con menos recursos. Y yo empecé a ir a terreno, pues empecé a ir a cachar cómo compraba la gente en el lugar, cómo era su presupuesto, los almaceneros cómo vendían, y había una serie de cosas súper interesantes. Onda que los almaceneros ponían en una bolsita, no sé, pues por ejemplo harina, la sellaban con fuego, y no había harina chiquitita, pero al final la estrategia, en este caso de Unilever, era vender chiquitito para que puedan comprar, pero al final salía más caro, po, porque no agrupaban demanda. Cuando tú compras algo grande, compras mucho más barato el ml. Entonces llegué con una cuestión que era de 12 litros. De 12 litros en vez de 100 ml. Y mis profesores no me querían dejar presentar, pero te escapaste las bases. Pero yo le decía, pero es que mira, esto es mucho más barato, porque primero están en el almacén, ellos comparten el envase, por tanto les sale mucho más económico, economía de escala, Y al final parece que un profesor como que se peleó con los directores y me dejaron ir, yo no sabía, como medio escondido, y me entregaron un super premio como que el que desafió todo. Y me empezó a gustar eso del desafiar, hasta que una vez vine a Techo a trabajar en un proyecto particular que quería que sea mi proyecto de tesis. Conocí la pobreza más dura, que no la había conocido. Y ahí me di cuenta que sabía que dedicar la inteligencia o inventar cosas para resolver algo, probablemente ese era el lugar donde más se necesitaba. Y le di una razón, yo creo que a toda la energía de esta hambre por crear cosas, que de hecho creo que no soy tan bueno creando cosas, por eso tal vez armamos una plataforma después. Nada, pues, o sea, yo creo que el desafío más grande de la humanidad es que no haya gente que viva en condiciones tan inhumanas y no sé, pues, destinar el talento a resolver grandes problemas y no los problemas donde tal vez hoy es más rentable, pero donde hoy es más rentable ya también hay muchas soluciones. Entonces eso como que me dio una razón. Era mucho más importante que hacer el encendedor o el Lamborghini o... Tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, que cuando entraste a Techo tú te comunicaste con los de Techo y les dijiste que yo no quiero solamente ser voluntario, sino que quiero en verdad trabajar en Techo. Yo creo que ese momento también obviamente es, creo que un hito para transformar en lo que después va a ser Social Lab y lo que va a pasar después. Efectivamente fue así, dijiste, no, yo quiero trabajar acá, y cómo fue esa entrada, ahí es donde te fuiste a Santiago. ¿Cuándo fue más o menos eso? Es chistoso, para un santiaguino es chistoso, porque yo no conocía Santiago, y la oficina del Techo queda un poco lejos, entonces llamé a un amigo que es de Santiago y le dije, bueno, armé una reunión con Techo, que ¿me podéis llevar? Porque no sé dónde queda. Y nos encontramos en Plaza Italia, y me llevó, no sé, en micro, no entendí cómo llegamos. Y ahí fue para ser como una especie de voluntario, pero había un concurso una tendencia en la arquitectura que la generó Elemental, que era una nueva tipología de viviendas sociales progresivas que van creciendo en el tiempo. Y desarrollamos, de hecho ahí hay un libro, después te lo podemos regalar, una iniciativa con ellos, o no con ellos, pero como hermanos, que se llamó Mínimo, que es cómo podemos terminar esta progresividad de las viviendas de buena forma, con buen diseño, de manera más económica, para que los usuarios puedan terminar mejor su casa. Y yo quería trabajar en eso, pero no postular una idea o un proyecto, sino quería hacerme cargo de todo porque quería hacer mi tesis. Y después me di cuenta de dos cosas increíbles, que los proyectos eran muy buenos, pero que
habían sido hechos, esto es el 2005, desde el paradigma del diseñador. Y nos fueron a terreno y nos le preguntaron a la gente lo que quería. Y había como una desconexión entre lo que el diseñador pensaba que era lo mejor para las familias que vivían en esa casa, de lo que las familias pensaban de que lo era mejor para ellos, que obviamente es lo que hay que hacer. Y lo otro es que había como un gap comercial, habían soluciones que eran buenas, pero la gente no tenía liquidez para poder pagar. Entonces lo que terminaba haciendo es que hay un flaco que iba a comprar a Franklin, que es un lugar donde vende mucho equipamiento, lo llevaba a las casas y le cobraba 5.000 pesos, $10 semanal a la familia, se llaman semanero, por este equipamiento. Entonces era su acceso a crédito y terminaba pagando 300% del valor del equipamiento y por algo que tal vez no estaba tan contextualizado a su vivienda. Y ahí dije, este problema es un problema económico, es un problema de diseño, y al mismo tiempo descubro teorías económicas que hablan que el 63% del mundo, que es una teoría de Pragelat, gana menos de $4 diarios. Entonces que esta base de la pirámide social es la mayoría, y en Chile la mitad de la población vivía en viviendas sociales. Entonces dije, wow, o sea, esto que yo pensaba que era chiquitito es enorme, y es enorme en Chile, es más enorme en América Latina y es más enorme en el mundo. Es un mercado que tiene muchos problemas, muy pocas soluciones. La gente no se está conectando, los creativos no se están conectando con sus problemas para, no sé, co-crear soluciones, entender mejor a los usuarios y probablemente pueda tener rentabilidad económica. Y ahí fui al techo a decir, quiero hacer esto como partiendo por equipamiento, era lo único que pensaba. Y me dijeron, ok, consíguete plata. Fui a una empresa que se llama Maciza, me conseguí plata, pregunté cuánto era el sueldo promedio, armé un equipo con 2 personas y llegué al techo ahí escondido en un rincón, eran 200 trabajadores y nosotros éramos 2. Y me preguntaban qué es lo que hacían. Eran los mínimos y como que nadie entendía qué, ¿cachai? Y empezamos a desarrollar soluciones, empezamos a convocar a universidades para que desarrollen soluciones. En este caso esta empresa empezó a abrir nuevos negocios orientados a este segmento, se empezó a generar valor para la empresa, valor para las comunidades que compran equipamiento más barato. 2005 todavía. Esto ya pasé el 2007. Ya. O sea, el 2005 participé como uno de los organizadores de Mínimo, apoyando a Mirko Salfate, que era como el jefe del proyecto. El 2006 volví a Viña a hacer mis cosas, mis proyectos como emprendimientos que no me resultaban. Y postulando esto para el 2007 y me conseguí las lucas y me vine a trabajar al techo y me vine a ir a Santiago con mi mujer y después me di cuenta que no era solo equipamiento, pues, sino que habían problemas de agua, de internet, de generación de ingresos, de muchas cosas. Y ahí como que empezó la locura máxima. Entonces el 2007 ya parte como centro de innovación dentro, obviamente, de Techo para Chile. Sí, de hecho se llamaba Mínimo. Mínimo, que era el proyecto Mínimo, perfecto. Y poco tiempo después, si no me equivoco, no sé si poco tiempo, pero un año más o menos, ¿cuándo vas a Singularity? Que es post eso, según el 2010. 2010. Ya. 2010. Cuando ya queda esto cerrado, ¿qué pasa entre medio de ya? Esto se armó, está funcionando y Julián parte a Singularity como el primer chileno que va a Singularity. Yo primero no sabía lo que iba. No sé si todavía sé a lo que fui. Era el segundo año Singularity, el primero había sido un prototipo súper chico y había una oficina aquí ya armada con los otros como cofundadores, que es Matías, Ascan, Andrés, que fuimos armando el centro de innovación. Mientras yo estaba allá, bajan o aterrizan un proyecto grande con el BID por $2,4 millones que nos da como consistencia como grupo. Y lo bueno es que cuando uno trabaja en organizaciones sociales, tiene un mindset muy especial de tratar de generar impacto directo. Entonces, si una empresa me da A o me da X en plata, idealmente yo pueda traspasar X en beneficio a las familias que tienen que recibir esas lucas. Y se tienden a acercar más al mundo de las políticas públicas que al mundo de la innovación. Y lo que yo creo que hizo la pasada con Singularity es que me acercó mucho al mundo de la innovación y sobre todo al mundo de las tecnologías, que están avanzando de forma extremadamente acelerada en estos últimos tiempos, y especialmente esta década y la década que viene parece una revolución. Y poder conectar en el fondo cosas que no están muy amalgamadas en la sociedad, que es tecnología de punta, conocimientos científicos, con problemas como más ligado a la pobreza, yo creo que genera como un nuevo campo de acción súper interesante de cómo se pueden resolver problemas antiguos con herramientas muy nuevas que hoy están saliendo todos los días.
¿Se podría decir que eso es lo que tú como trajiste de Singularity para Chile o trajiste para lo que sería después Social Lab o no? O sea, todo el tema de meter la tecnología, ¿o qué crees tú que fue lo que con el mayor aporte? Yo creo que un poquito. Yo creo que ya lo teníamos. Yo creo que lo que más hicimos fue poner lo social en Singularity que lo tecnológico acá. Pero sí hubo un par de cosas. Por ejemplo, nuestra plataforma de innovación abierta, que hoy es la más grande del mundo en Internet, nace después de Singularity como el 2010 como una de las fórmulas para poder generar más proyectos, deal flow, etcétera. Pero estuvo bueno y me hice amigo increíble y me di cuenta que biotecnología y agua y pobreza tienen mucha relación, o que nanotecnología con, no sé, con hambre. Ya, y pasando al concreto a Social Lab. Ya, ahora quiero que nos cuente un poco el porqué, más importante, el porqué de Social Lab, o sea, por qué ustedes están detrás de Social Lab. Sabemos Social Lab tiene esta plataforma, tiene miles de visitas, ya han financiado proyectos, pero ¿por qué Social Lab y por qué crees que es importante para Chile y para América Latina, ahora que también tengo entendido que están en Argentina, en Colombia y en otras partes del continente? ¿Por qué? O sea, el por qué, o nuestra misión es súper clara, es generar soluciones que ojalá puedan ser muy escalables, muy disruptivas y que puedan afectar a mucha gente de manera positiva usando herramientas como la tecnología, los negocios que le permiten escalar las cosas. Nosotros venimos de una fundación y nos dimos cuenta que cuando uno puede generar una solución a un problema, lo que hace es que crea valor. ¿Ya? Cuando uno crea valor, incluso puede capturar parte de ese valor de forma económica. Y si logra hacer eso, el proyecto puede escalar. Y si escala, llega a más gente. Y si llega a más gente, el impacto es más masivo. ¿Ya? Y es sostenible en el tiempo y puede crecer. Entonces nosotros intentamos empezar a hacer cosas que tengan una visión un poco más de negocio, pero para el desarrollo social o de bien público. Y ese es el porqué nuestro. Pero yo creo que nos encontramos con una sociedad chilena, latinoamericana, que también lo estaba necesitando. O sea, en la generación de mis papás, por ejemplo, probablemente fue la primera vez que hubo abundancia económica en nuestros países, donde era más fácil ganarse su plata, donde el miedo a ser pobre era muy grande, donde poder recibir más para poder pagarle una educación a su hijo era una de las principales metas, comprar su auto. Probablemente la generación de mis viejos fue la primera que masivamente pudo tener auto, comprarse su casa, y eran anhelos que tendían a ser demasiado egoístas. Entonces la gente trabajaba mucho para el desarrollo económico de su familia, que en sí no es egoísta porque es una familia, pero si uno lo ve como de forma más global, es egoísta. Entonces, y siempre digo, mi papá es maravilloso, pero si podía cobrar más caro por una tapadura, lo iba a hacer. Iba así subir el nivel de sus clientes, y por tanto los otros clientes ya no podían ir donde él, entonces, y eso se empezó a transformar en empresarios egoístas, que lo único que le interesaba era la rentabilidad de su empresa y menos cuánto le pagaban a sus empleados o cómo trataban a sus proveedores. Gerentes que fueron enseñados para hacer eso y que en lugares como Chile se coludieron para subir el precio de los remedios a las personas. O sea, gente que le cuesta pagar la micro, el bus, hoy día paga más caro por remedios porque la gente que formamos nosotros, nuestros ingenieros, se pusieron de acuerdo para subir el precio a los fármacos. O bancos que son muy... Entonces hay una generación más como la nuestra que dice, puta, ¿y para esto estudié? Y me voy a meter a trabajar a estos lugares y voy a entregar todo mi talento. Entonces yo creo que también hay como una disconformidad. Creo que los jóvenes están como entrando al mundo profesional con otro nivel de conciencia, y su felicidad ya no radica solo en el auto que se pueden comprar, sino también en algo como un poco más integral, como el aporte que ellos están dando a la sociedad. Y ahí justo Social Lab empieza a proponer estos temas y empieza a haber una invasión de gente con ideas que dice, ¿sabes que yo quiero emprender y armar algo nuevo? Encuentro poco espacio tal vez en el país o en la región para poder hacer algo que tenga sentido, y yo me la juego porque creo que puedo responder un problema social armando un negocio y vivir bien. Pero estoy dispuesto a jugármela. También cuando el costo de oportunidad es relativamente bajo y se empieza a transformar como en moda, porque el discurso es muy lógico, o sea, si uno hace algo y dedica tanto tiempo y quiere emprender, y no está emprendiendo solo para ti, sino para crear un mundo mejor, es como una cuestión, no sé, yo no soy católico, creo en Jesús como persona, pero me imagino que Jesús como persona estaría
hablando del mundo mejor, po. Entonces como que empieza a tener tanto sentido y hay harta gente que está dispuesta a arriesgar y que le tiene menos miedo a ser pobre y que está dispuesta... Entonces yo creo que eso como que se empezó a armar como una revolución. Y entre medio de eso aparecen proyectos que son estúpidos, po. O sea, un flaco que quiere curar el cáncer para todo el mundo, otro flaco que quiere llevar el agua a todo el mundo, otro flaco que cura la malaria con un videojuego. Y empezáis a ver unos testimonios de proyectos que uno dice, wow, en el mundo se podía hacer esto. Como que ¿por qué no lo hicimos antes? Y tal vez porque estábamos mirando otros problemas. Entonces... el por qué Social Lab y por qué nosotros por la misión, pero al final nosotros yo creo que somos, sin haberlo presupuestado, el vómito de una sociedad. No somos tan geniales, sino simplemente la sociedad nos empujó para un lugar que nos tocó, en el fondo, tener la responsabilidad de sacar esto adelante y creo que hay ánimo en todos los países de empezar a elevar... la concepción del emprendimiento de algo que no es solo para trabajar desde tu casa, ganar más plata y no tener jefe, sino como una oportunidad para generar valor al entorno de manera significativa. Yo creo que la misión de Social Lab al final es esa, como crear un movimiento en donde el emprendimiento y los nuevos empresarios sean más conscientes. ¿Y en qué está hoy día la plataforma en sí? O sea, que recibiendo estas miles de visitas, ustedes ya están con otros proyectos, ya están siendo más conocidos y reconocidos también en Chile. ¿A qué apuntan de aquí, no tan a largo plazo, pero de aquí a un año? O sea, ¿cuáles son más o menos sus metas y qué buscan en Chile específicamente? Y después pasemos a América Latina. A ver, nosotros tenemos una plataforma con 275.000 usuarios, con nombre, con cara, con dirección, y que cada vez que nosotros planteamos un desafío en Internet, del tipo problema humanitario, llegan con soluciones. Y este año se propusieron más de 20.000 soluciones, que no sé si lo vamos a mantener en el tiempo, pero es como una plataforma gigante, innovación abierta. Y se genera colaboración, se empiezan a preguntar cosas, a pasar datos... idealmente podemos mantener ese tamaño y ojalá con Latinoamérica también aumentarlo. No sé, este año 500.000 usuarios, a llegar a medio millón de usuarios que están proponiendo cosas. Ojalá, me imagino que en el tiempo vamos a transformar esto en algo más orgánico. Hoy día nosotros planteamos un desafío y hay tipos de sponsors que premian con grants a los ganadores y nos permite con eso dar financiamiento para partir incubando proyectos. Creo que desde el nacimiento de Social Lab se han entregado $2,1 millones en grants. Se han financiado cerca de 120 proyectos. Entonces yo creo que esos números normales deberían ir subiendo, pero deberíamos crear algo, me imagino, más orgánico, en donde la gente pueda plantear cuáles son los desafíos de la región, votar cuáles son los desafíos más interesantes a resolver. De esa lista corta, después de los desafíos votados de 3, puedan proponer soluciones. Y a las mejores soluciones ellos pueden hacer idealmente un crowdfunding y financiarla. Y que sea más un organismo vivo de algo que es muy orquestado por nosotros. Y con respecto a los proyectos, que yo creo que lo más importante y lo más difícil es nosotros tenemos la meta de poder impactar al menos 1 millón de personas con los proyectos y que ojalá este año 2014 1 o 2 proyectos puedan empezar a acercarse o a superar esos números de 1 millón de personas cada uno, porque si no... el relato empieza a perder el sentido. Bueno, ya, y pasando ahora más, voy a tomar un poco lo que dijiste hace un rato, que era sobre como cambio generacional, al final este mindset que está pasando, y yo creo que lo estamos viendo no solamente Social Lab, sino que otras organizaciones, pasando como cuál es la visión de Julián respecto a lo que está pasando hoy día en América Latina. Ya más allá de Social Lab, obviamente que es un eje y un motor, ¿cómo ves tú el emprendimiento social en América Latina? ¿Crees que hay como una ola, crees que hay un movimiento, o es una moda, o efectivamente hay como un cambio? Yo creo que hay una disposición enorme, y se están empezando a juntar las puntas. La punta de quienes tal vez innovan o emprenden, y las puntas tal vez de quienes tienen los recursos, los gobiernos. Y yo creo que está como un poco tendencia. O sea, voy, no sé, de repente a Colombia y hay charlas grandes sobre el tema, o en Brasil, en México, incluso en Argentina, con una economía súper especial, la gente se está tomando estos temas. Pero creo que es difícil. Pero es difícil en el sentido que es difícil, yo creo que innovar, porque, y especialmente en lo social. Nosotros estuvimos hace poco con Ascan, un compañero, haciéndole una clase a la PNUD en Panamá, y ellos, que es el programa de Naciones Unidas, tienen
un como manual de buenas prácticas. Entonces, es una fórmula para hacer todo bien. Y la cultura de la PNUD es hacer todo bien, porque reciben plata de gobierno y esas platas de gobierno tienen que llegar a terreno, tienen que llegar a las comunidades más vulnerables de una forma muy eficiente. Entonces, la cultura es hacer todo bien. Pero ahora de Nueva York le están diciendo que la PNUD tiene que ser un organismo muy innovador. Y el problema cuando tú tenés una cultura que lo que hace es que hace todo bien y premia lo que hacen los que hacen las cosas bien. Por tanto, el que se equivoca está como rechazado dentro de la cultura. Tenéis muy poco espacio para experimentar y para innovar. Entonces la pregunta es cómo lo van a hacer. Como que lo hablábamos, ¿van a hacer una cosa aparte? Porque esta cultura es buena para lo que están haciendo. Pero igual tienen que inventar cosas distintas porque no es suficiente. Y en Colombia pasa, por ejemplo, lo mismo. O sea, como que quieren innovar, pero sin equivocarse. Entonces, como que hay ganas, pero falta algo cultural en donde algo que yo creo que ya pasó en Chile, en donde el fracaso o donde los errores sean mucho mejor mirados, especialmente en temas tan complejos como pobreza. Porque cuando tú estás ahí trabajando en pobreza, son recursos que son súper sensibles, po. Y por eso muy pocos se atreven a hacer algo distinto. Porque si tú te equivocaste y gastaste recursos en eso, es plata que le llegó menos a la gente que lo necesita. Y yo creo que se necesita innovar. Entonces, lo más difícil va a ser cómo culturalmente aceptamos que en temas tan complejos como pobreza nos demos el lujo de equivocarnos. Porque si no nos equivocamos, no vamos a inventar nada nuevo, y si no inventamos nada nuevo, vamos a quedar disconformes porque lo que estamos haciendo hoy no es suficiente. Entonces, hay ganas, pero el desafío es grande. Y yo creo que estos proyectos, en el fondo, los exitosos y los no exitosos, son un buen relato para decir, mira, hay gente normal que ha hecho cosas increíbles y que tal vez vale la pena arriesgar. Pero es un tema súper complejo. Y a nosotros ya estamos libres, ya como que nos sacamos esa preocupación, pero yo creo que mucho tiempo fue preguntar a nosotros mismos si lo que hacíamos era lo correcto. Y en términos de cómo nos ven, como que te ha tocado hablar en la ONU y también en un montón de conferencias y lugares, ¿cómo crees tú que ellos ven a América Latina o cómo ven a Chile? Porque esa es tu visión, pero ¿cómo has visto tú que nos ven a ellos en términos de emprendimiento social? ¿Ven que hay algo en América Latina que está como que está haciendo ruido, que le está yendo bien? Sí. ¿Cómo lo ven? No, América Latina está increíble. Y yo creo que los países emergentes en general, porque donde tú podés proponer una solución es donde hay un problema. Y si tenemos algo en Latinoamérica son problemas, po. Entonces estamos en el lugar donde está la abundancia de oportunidades, po. Si problema igual oportunidad, acá está la cosa. Y yo creo que hubo una revolución. Lo que propone el emprendimiento social también es una revolución en ese aspecto, porque por ejemplo, a mí cuando chico me enseñaban que los diseñadores buenos eran los japoneses, los italianos y los gringos. Y lo que hacían eran Ferrari, hacían unos exprimidores que no servían y no sé qué, ¿cachai? Para sus usuarios. Y como los profesores respetaban a esos diseñadores, por ejemplo, era lo que nos enseñaban. Pero no es lo que necesitan la gente en América Latina, po. Entonces, como que yo creo que el latinoamericano se dio cuenta que el usuario latinoamericano en promedio es distinto, po. Y sus problemas son otros. Y que lo que proponen los japoneses no es lo que necesitamos nosotros, porque tienen menos plata, porque sus necesidades son otras, ¿cachai? Y yo creo que cuando el latinoamericano hace ese clic, tiene la posibilidad de transformar tanto problema en oportunidad, po. Y estar cerca del problema y entenderlo bien es clave para desarrollar una solución. Entonces, lo que yo pienso es que América Latina, bueno, sigue creciendo, no le afecta tanto las crisis, está transformando problemas en oportunidades, tenemos más problemas, por tanto tenemos más oportunidades, y yo creo que lo están cachando, yo creo que se están dando cuenta que en el fondo si la riqueza del futuro está más en los países emergentes que los desarrollados, po. Y ahí nosotros estamos más cerca de la oportunidad, yo creo que lo ven, pero igual los gringos son gringos, po. Ya, y para terminar mis preguntas, leí hace poco una entrevista tuya donde mencionaste que te gustaría o te gusta hacer las cosas más o menos rápido, porque sientes que se acaba el tiempo, por así decirlo. ¿Qué le gustaría hacer a Julián ahora, rápido, y cuáles son como tus planes a futuro en términos de que sabéis que yo estoy acá porque esto es lo que yo quiero hacer? Yo creo que a todo el equipo de Social Lab
Nos gustaría hacer una revolución gigante, masiva, orgánica, en el fondo, que lo que nosotros estamos diciendo, que tenga lógica, no para no imponer nada, y si tiene lógica, que nuestros emprendedores, que gente de afuera se inspire y comience a hacerlo, y que esta oficina desaparezca y el pensamiento siga, porque es lo que tal vez el mundo necesita, porque uno puede pensar que el mundo va para un lugar malo, calentamiento global, que nos vamos a incendiar todo, y yo creo que si nosotros pensáramos así, por lo menos yo me iría al Caribe a descansar y aprovechar los últimos momentos de la humanidad. Y si es que uno piensa que se puede, o que las cosas van a quedar más o menos igual, me da lata, me aburre, también me iría al Caribe. Y la otra es pensar que se pueden cambiar, y cambiar rápido. Entonces yo creo que la forma como más bacán que tendría Social Lab de cambiar todo es que deje de existir, porque algo que ya es natural para la sociedad, emprender de una manera más solidaria, innovar de una manera más solidaria, no aceptar que siga habiendo, ahora el tifón de Filipinas dejó 2.000 muertos, 2.500 muertos, cifras oficiales, las cifras no oficiales son 4.000, por calentamiento global, que lo generamos nosotros y les llegó a ellos, y todavía mueren 5.400 niños diarios por no tener agua. Yo creo que cuando la gente, los innovadores y los grandes cerebros se hagan cargo de ese tipo de cosas y no las acepten, y que sea algo normal, y que eso se la desaparezca, obvio, eso yo creo que es. Ahora, ¿cuándo? Puta, ojalá que sea en menos tiempo posible, porque cuando pase eso, también voy a ir al Caribe a descansar. Bacán, muchas gracias, Julián. Te pido un aplauso para Julián y después pasamos. ¿Se entiende el español? Muchas gracias. Pasar algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quiero saber en qué te afirmas cuando tienes que resolver un problema, porque mucha gente acá, yo creo que se va a motivar a hacer, no sé, algún proyecto, pero se va a encontrar con un problema. Y ¿en qué te afirmas tú para poder seguir adelante y no que te detenga y después vuelves, no sé, a lo de siempre? Pues eso lo pasa a todo el equipo. Por ejemplo, el problema de no tener plata. En la meta, o sea, la fórmula puede cambiar, la solución puede cambiar, los problemas pueden venir, pero lo que no va a cambiar es la meta, es solucionar ese problema en particular. Entonces, por ejemplo, si un emprendedor... Entonces creo que, claro, los emprendedores cuando tienen metas grandes, tienen tal vez una fuerza mayor que le hace sobreponerse ante los problemas. Entonces, si yo le quiero llevar agua a 1.000 millones de personas que hoy no tienen, por ejemplo, y me sale un problema, o sea, chao con el problema, ¿qué le voy a decir a las 1.000 millones de personas? Que tuve un problema, olvídalo. Entonces, cambiar las soluciones, cambiar los proyectos, cambiar las tecnologías que uno desarrolla, que no enamorarse de eso, pero no cambiar la meta, ser fiel al fin, ¿cachai? Y yo creo que cuando el fin es noble, es grande, es importante, al final te da la energía para, yo creo que es superar problemas. Cuando la meta es chica y tú lo único que querías es un poco más de bienestar personal y no tener jefe y cambiar el auto y te viene un problema, probablemente te vaya a arrancar y te vaya a ir a un lugar más cómodo. Pero si la misión es potente, yo creo que uno está dispuesto a... Nosotros le decimos a comer caca. Dispuesto a comer caca. ¿Una otra pregunta? ¿No? Allá, dale, Pablo. Muchas veces se habla de que el currículum vitae, por ejemplo, muestra todas las cosas buenas de la persona y no sé... Pero ¿hay algún currículum, por ejemplo, vitae, de los fracasos que te han hecho aprender a ti, por ejemplo? ¿O siempre ha sido como las cosas buenas? No, yo creo que sí, no lo había pensado, pero cuando piden como la biografía, claro, uno pone lo bueno, no pone lo malo. De hecho, lo voy a empezar a hacer. Porque sí, porque hay que promover con súper bueno. No, yo creo que seguimos teniendo el mal de poner lo bueno, solo los éxitos, y premiar todavía lo bueno. O sea, todas las competencias que yo he visto y las fotos que veo en Facebook de proyectos de acá o de otros lados que ganan premios en Estados Unidos, en Brasil, todos ganaron algo porque son buenos, todavía no hay un premio del $1.000.000 para el big fail, así, para el que se mandó el condoro más grande. Entonces, sí, todavía no, yo creo que no estamos premiando tanto eso. Sí, pero uno, como por ejemplo, tu currículum vitae de fracasos,
que has aprendido? No lo tengo hecho, no tengo ningún currículum vitae, ni el bonito ni el feo. Pero cuando me piden la biografía, pongo lo lindo, no lo feo. Entonces, pero eso, claro, y debería haber tal vez uno solo de falla. Debería haber uno solo de falla. De hecho, podría haber como un LinkedIn de gente que falla. Sí, pues, como por si hay, en los perfiles de LinkedIn nadie pone lo que falla. O deberíamos hacer un pop-up, como diciendo, como fallas. De hecho, salen como skills, la gente te pone, pero hay ninguna que dice fails. Sí, pues todavía tenemos el paradigma del éxito muy marcado. Ya, buenísimo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a Julián. Gracias, Julián. Trajimos una polera, así que Pablo nos va a buscar de regalo de Salta Blind. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias, Julián, y démosle un aplauso a Julián. Gracias, cariño.